Vamos a aplicar ahora algunos de los principales comandos de Docker para poder reforzar un poco los conceptos que vimos previamente. Todos los comandos de Docker corren por terminal. No sé si sabían, pero si ustedes están trabajando con Jupyter Notebooks, saben que pueden correr código Python, código R, código Julia y algunas otras cosas más. Y si, por ejemplo, uno quiere correr un comando de bash, por ejemplo, si uno tiene una celda de tipo código, como vemos aquí, y le coloca el signo de exclamación adelante, esto Jupyter lo va a interpretar como un comando de bash. Así que lo va a ejecutar en bash y nos va a dar el resultado en la celda de abajo, digamos. ¿Por qué les cuento esto y por qué les voy a mostrar los principales comandos de Docker de esta forma? Porque nos va a permitir tener una referencia del comando y su salida, digamos. Así que cuando yo corra, por ejemplo, Docker, como ven aquí, una vez que lo tienen instalado, esto sería el equivalente a que si yo abro una terminal, por ejemplo, y corro el comando Docker, voy a obtener la misma salida. ¿Sí? Así que todos los comandos que tengan así una salida interesante los voy a correr dentro de Jupyter. Bien, bueno, como les comentaba, si tienen instalado Docker y lo corren, lo primero que les va a decir es que les va a mostrar todas las opciones que tienen para correr contenedores, ¿no? Que son un montón. Pero bueno, en esta clase vamos a ver las principales que necesitan para poder trabajar y aprovecharlo. Bueno, en principio lo que pueden hacer es entender con qué versión están trabajando, ¿no? Para saber con qué versión están trabajando, lo que tienen que hacer es correr el comando docker, un espacio y escriben versión, ¿sí? Si ustedes lo corren van a ver algo interesante que es, primero que estoy trabajando con la versión community, la versión que es software libre. Al momento de grabar este video estoy en la versión 20.10.18, ¿no? Y como le comentaba, bueno, es un cliente servidor, tiene dos partes. Y una cosa interesantísima que les comentaba es que previamente, siempre que interactuamos con el Docker Engine a través del Docker Client, del Docker CLI, se hace mediante API. Esto es transparente para nosotros. Nosotros ejecutamos un comando y el Docker CLI ejecuta la llamada API que corresponda, digamos. Pero para que todo funcione bien, ambas partes de este software tienen que hablar la misma versión de API, ¿no? O por lo menos un mínimo. Por eso es que van a ver en la salida que dice API version 1.41, está en ambos casos en la misma versión, y dice que para hablar con este Docker Engine tienen que tener mínimo un cliente que soporte la versión 1.12, digamos. Esto en el caso de que lleguen a tener, eh, los hayan instalado en distintos momentos, digamos. Generalmente si instalan todo el paquete que viene, lo van a tener en la misma versión. Como les comentaba, Docker es open source, pueden ir a su repositorio, consultar específicamente el commit a partir del cual se buildió este Docker que tenemos instalado. En este caso lo está funcionando sobre un Linux AMD 64. Y algo interesante por ahí es que está programado en Go, específicamente la versión de Go 1.18. ¿Sí? Bien, bueno, ahora la idea es que corramos nuestro primer contenedor. Entonces, para correr nuestro primer contenedor, para correr contenedores en general, cuando digo correr, bueno, tiene un sentido, ¿no? Uno lo puede hacer con docker, espacio, run en este caso. Van a ver que todos los comandos que vamos a ir aprendiendo generalmente arrancan con docker y la acción que yo quiero ejecutar, digamos, correr, construir, por ejemplo. Lo que está esperando luego del docker run es que yo le indique el nombre de la imagen que yo quiero lanzar, digamos, ¿no? A partir de una imagen, como dijimos, se lanza un contenedor, digamos. Entonces, lo que tengo que poner acá es un nombre de una imagen que quiero correr. En este caso se llama Hello World, por ejemplo, la imagen que yo quiero correr. Fíjense qué sucede cuando yo ejecuto este comando. Acá me está diciendo, no pude encontrar la imagen Hello World localmente, ¿no? Entonces lo que va a hacer es la va a pulear, se la va a traer a nuestra máquina. ¿Sí? Fíjense que nos dice que se trajo la imagen, es una imagen chiquitita, pesa solo 2.47 KB. Y lo que hizo fue, se la trajo a la imagen, la bajó y creó un contenedor a partir de la misma que
hace esto que ven aquí. Nos saluda. Simplemente nos saluda y nos dice, este mensaje nos sirve para indicar que tu instalación parece funcionar correctamente, digamos. ¿Sí? ¿Qué les quiero comentar con esto? Que yo estoy corriendo una imagen que la va a buscar a algún lugar y a partir de esa imagen corre un contenedor. ¿En dónde la fue a buscar esta imagen? Digamos que no estaba en forma local como nos indicó esta primera línea que vemos aquí. La fue a buscar a Docker Hub. Es esto que le indico aquí. Docker Hub es el repositorio central de imágenes de Docker, ¿no? Está en la nube, ¿no? Se encarga docker.com de administrar estas imágenes. Y esta imagen que acabamos de correr la pueden ver aquí. Tiene su propia página, ¿no? En Docker Hub, tiene su propio perfil, digamos. Probablemente sea la imagen más descargada, digamos, más de un billón de veces, porque es lo que uno suele correr, digamos, para chequear que la instalación de Docker funciona, digamos. Así que bueno, cada imagen que corramos, ¿no? Que no esté localmente en nuestra máquina, se va a ir a buscar por defecto a Docker Hub. Docker Hub es lo que se llama un Docker Registry o registro de Docker. Se pueden bajar otras versiones de esta imagen de Hello World mediante lo que se llaman etiquetas. Vieron que cuando yo le dije que corra la imagen Hello World, me agregó algo que es .latest. Esto es la etiqueta de la imagen, digamos. Y esto me permite, por ejemplo, que si yo quiero correr una versión específica de esta imagen, por ejemplo, un Hello World escrito en Linux, lo que tengo que hacer es agregarle 2 puntos y luego Linux, digamos. Yo lo voy a correr a esto. Fíjense que de vuelta me dijo que no lo encontró localmente y que lo bajó y lo corrió, digamos. Y además pueden ver que puedo consultar qué otras etiquetas hay para esta imagen. Si me fijo en la página de Docker Hub, ¿no? en la tab de tags, como ven aquí. Y acá pueden ver que hay otras etiquetas como por ejemplo Linux, Nano Server, por ejemplo, Latest, que es la última. Y acá nos explican, por ejemplo, bueno, cómo lo construyeron, digamos. ¿Sí? Así que bueno, podemos bajarnos distintas etiquetas, imágenes, digamos, distintas versiones de esta imagen de Hello World. ¿Sí? Bueno, si queremos saber, por ejemplo, qué imágenes tenemos bajadas hasta ahora en nuestra máquina, lo que tenemos que hacer es correr el comando docker de vuelta y images. ¿Sí? Si yo corro esto, por ejemplo, podemos ver que tenemos 2 imágenes que bajamos hasta el momento, ¿no? Que una tiene la etiqueta latest, como vimos, y la otra es la de Linux. ¿Sí? Fíjense algo que es la misma imagen en realidad, porque cada imagen tiene una ID que la identifica, que es este número en hexadecimal, y son la misma imagen, digamos, no solo que tienen etiquetas distintas. Más adelante vamos a profundizar un poquito en por qué sucede esto, digamos. Fíjense que esta imagen fue construida y publicada en Docker Hub hace 13 meses y es livianita, pesa solo 13K. Una cosa que les quería comentar es que otra forma de ver las imágenes de Docker que tenemos bajadas en nuestra máquina es mediante el comando docker image ls, digamos. Que esto se asemeja bastante a los comandos que solemos utilizar generalmente en Linux para visualizar qué archivos tenemos. Por ejemplo, si yo corro docker image ls, ls es un comando que también utilizamos, digamos, para visualizar qué archivos tenemos. Y fíjense que me da la misma salida, digamos. Es un poquito más largo, pero por ahí es un poco más intuitivo, me imagino, ¿no? Para los que trabajan con terminales de comandos. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué pasa si yo quiero saber? Vieron que las imágenes, estas 2 que bajamos, digamos, se convirtieron en contenedores, digamos, que corrimos, digamos. ¿Qué contenedores corrimos hasta el momento? Esto se hace con docker container ls, ¿no? Con la anotación que les comentaba recién. Y le voy a poner un pequeño parámetro, que es --all, que me muestra los 2 containers que corrimos hasta el momento, a partir de 2 imágenes distintas, como ven aquí en esta columna, ¿no? Hello World y la que venía tagueada como Linux. Internamente no sabemos cómo, no nos interesa, se corrió un comando que es el hello, que
puede estar escrito en algún lenguaje que no conocemos, pero básicamente se encarga de saludar, como vimos que hacía ese contenedor. ¿Cuándo fue creada? Hace 2 minutos y hace 13 minutos. Ambas terminaron exitosamente, ¿no? No hubo ningún problema. No abrieron ningún puerto. Ya les voy a contar, digamos, en qué consiste eso. Y Docker lo que hace también es asignarle un nombre, ¿no? Porque uno puede referirse a los contenedores por su ID, como vemos aquí, o por nombre también, digamos. Le podemos dar un nombre, como vamos a ver, o en el caso de que no tengamos ganas, Docker lo que hace es le asigna un nombre que tiene dos partes. Tiene un adjetivo y tiene el nombre de un científico. En el caso a los dos contenedores que acaba de correr, les puso Optimistic Galileo y Relaxed Book, ¿no? Que es algún otro científico, digamos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, queremos bajar una imagen, pero no correr su container, ¿no? Solamente bajarla, digamos. ¿Cómo lo hacemos, por ejemplo? Mediante el comando docker pull, ¿no? de tirar, y en este caso quiero traerme una imagen de Ubuntu, por ejemplo, ¿no? Yo lo voy a correr a esto y fíjense que de vuelta me dice que le va a agregar una etiqueta por default que es la de latest. Aquí se la empieza a bajar a esta imagen, es un poquito más grande, digamos, que la que veníamos trabajando. Y fíjense que me dice que la bajó, digamos. ¿Sí? ¿Cómo sé que la bajó, digamos? Porque si yo ahora ejecuto el comando docker images, como vimos, o su variante un poquito más larga, podemos ver que ahora tenemos 3 imágenes bajadas en nuestra máquina local. Esta es distinta a las anteriores. Fíjense que tiene otro image ID. Tiene 2 semanas, es un poquito más nuevita. Y fíjense esto, es un Ubuntu como el que tengo yo corriendo acá, pero de solo 77 megas. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque probablemente este Ubuntu esté construido por Canonical, la empresa que desarrolla Ubuntu, y esté optimizado, venga con lo mínimo para que nosotros le pongamos a este contenedor lo que necesitemos arriba, digamos. Probablemente no venga con toda la interfaz gráfica, con todas las librerías que trae, sino que es una versión súper reducida para que nosotros construyamos encima de ella, ¿no? Para que la extendamos. Así que, nada, simplemente mencionarles eso, digamos. Y por supuesto que, si yo me voy a Docker Hub, esta imagen de Docker tenga su correspondiente página, digamos. La voy a buscar acá arriba, ¿no? Dentro de Docker Hub. Y van a ver que tengo una imagen oficial, ¿no? Me bajó la última, así que probablemente sea la 22.10, que debe ser la última versión de Ubuntu, al menos al momento de grabar este video. Así que nada, fíjense que está validado, que es una imagen oficial, digamos, acá tienen todas las etiquetas con distintas versiones, digamos. Así que simplemente se bajó esa, digamos. Bien. Otra forma por ahí de correr, perdón, de una forma alternativa de lanzar un contenedor a partir de esta imagen que yo acabo de bajar, pero no de correr, es correrlo de forma interactiva. Y en este caso sí voy a necesitar correrlo en una terminal hecha y derecha, digamos, porque necesito interactuar, digamos. El comando que voy a correr es de vuelta docker run, pero fíjense que acá le voy a agregar 2 parámetros interesantes, que son menos interactive y menos TTI. La imagen que yo quiero lanzar es la de Ubuntu y esto que dice bash aquí al final me lo pide el parámetro TTI. Esto significa que yo voy a lanzar un contenedor a partir de la imagen de Ubuntu que ya previamente bajé, ¿no? Como vieron hace un momento, pero quiero que el contenedor corra de forma interactiva. ¿Y qué cosa de forma interactiva? Bueno, quiero que me abra una terminal de tipo bash, ¿no? Como esta, muy similar a la que estoy corriendo acá, digamos. Quiero que corra una terminal, digamos. Como hay varios tipos de terminales, la más utilizada es bash ampliamente, se lo tengo que indicar aquí al final, digamos. Cuando yo corro esto, fíjense una cosa interesante, digamos. Me dice que estoy logueado como el usuario root, o sea, soy el administrador, digamos, en este Ubuntu que acabo de correr adentro de mi propio Ubuntu, digamos.
me está posicionando en el barra, o sea, en la carpeta raíz, digamos, del contenedor, y el numeral me indica que yo soy el usuario root, digamos. ¿Sí? Así que en este caso estoy corriendo un Ubuntu adentro de otro Ubuntu, digamos, ¿no? Y esto queda corriendo hasta que yo lo detenga. Si yo, por ejemplo, vuelvo aquí a la Jupyter Notebook, digamos, quiero consultar qué containers actualmente están corriendo en mi máquina, voy a tener que usar el comando docker espacio ps, digamos, que es un comando similar al que utilizamos en los sistemas basados en Unix para saber qué procesos tenemos corriendo. ¿Sí? Si yo corro este comando, por ejemplo, me dice que en esta máquina, en mi máquina actual, digamos, tengo corriendo un container que fue generado a partir de una imagen de Ubuntu, ¿sí? Que está corriendo el comando bash, como vieron que yo le indiqué cuando lo corrí. Fue creado hace casi un minuto, ¿no? Le asignó un nombre que es Cleaver Nash, por ejemplo, ¿no? Debe ser por John Nash, por el matemático. Fíjense que tiene un ID que termina en 826 y es exactamente el que vemos aquí. O sea, este ID de esta imagen que termina en 826 es la misma que vemos aquí. ¿Sí? Así que no era algo deliberado, digamos. Hay un comando que podemos utilizar en los sistemas basados en Unix, como Linux o Mac, que se llama uname, que nos muestra información del sistema, ¿no? O sea, un resumen de nuestro sistema, digamos. Y lo voy a utilizar en una de sus variantes con el parámetro "-a", digamos. Si yo corro esto, fíjense que yo estoy adentro del contenedor, ¿no? Siempre que ven esta terminal, yo estoy adentro del contenedor. Me dice que este contenedor, por ejemplo, es un contenedor de Linux. Me dice su nombre, que como vieron es igual al ID, digamos, del container. Me dice qué versión del kernel de Linux está utilizando, 5.13. Y bueno, un montón de información adicional, digamos, ¿no? Si yo, por ejemplo, abro otra terminal, ¿no? Como voy a hacer aquí mismo. Pero esta terminal yo la estoy abriendo no dentro del contenedor, sino dentro de mi propio Ubuntu, digamos. Estoy en mi máquina host, en mi máquina local, digamos. Y yo corro este mismo comando, que es uname-a. Van a ver que me indica, por ejemplo, que también es un sistema Linux, que se llama Acer Spire E15, que es el modelo de mi máquina y el nombre que yo le puse a esta máquina. Van a ver que tiene un kernel de Linux también y otra información, digamos, que no nos interesa en el momento. Fíjense algo, digamos, el kernel que yo estoy usando en mi máquina con la que estoy grabando este mismo video, 5.13, es exactamente la misma versión que está corriendo el Ubuntu adentro del Ubuntu que yo estoy corriendo en el contenedor. ¿Esto qué quiere decir, digamos? Que como Docker Engine se dio cuenta que yo estoy corriendo un Linux adentro de un Linux o un Ubuntu adentro de un Ubuntu, este contenedor que yo estoy corriendo está utilizando el mismo kernel que mi máquina local, digamos. A esto me refería hace un momento cuando yo decía que en lo que son containers no solo se le disponibiliza el hardware para que lo utilice nuestro contenedor, sino que además se le entrega, por ejemplo, el kernel para que lo utilice mientras está corriendo nuestra aplicación, digamos. ¿Sí? Este era un ejemplo que quería mostrarles, ¿no? Para ilustrar esto de que contenedor y máquina host están compartiendo no solo hardware, sino también parte de sus librerías de base. ¿Sí? Así que bueno, esto era simplemente para mostrarles cómo están compartiendo esta parte ambos.